El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Por la lectura de este Santo Evangelio, en la semana, en entrevista, me preguntaba un joven, dice: padre, de pequeño recuerdo que mis abuelos me enseñaron a ir a misa, me enseñaron el rosario, la devoción a San Judas Tadeo, pero dentro de este estar desde pequeño, cuando estaba yo en la secundaria, empecé a darme cuenta de que tenía muchas mentiras la iglesia y empecé a descubrir por medio de la ciencia, por medio de materias, que realmente nosotros no necesitamos a Dios y que la vida es una y hay que aprovecharla, que no hay otra vida, y el tiempo que se desperdicie en creer que hay una vida después de la muerte es precisamente la tristeza que vamos a tener. Y ante eso el joven se cuestionaba por toda esta forma que había aprendido, pero dentro de su corazón estaba algo que lo llevaba a esta entrevista. Dice: estoy seguro, tengo argumentos de maestros, tengo algunos escritos, algunos videos, y me daba razones. Pero con todo esto hay algo que todavía en mi corazón no queda claro, y es algo que no sé cómo explicar. Dice: porque sé lo que tengo conciencia y tengo fundamentos para descubrir que no se necesita a Dios, pero hay en mi corazón también algo que me llama, algo que no sé cómo explicar, es como un fuego, es como un deseo de querer empezar las cosas de otra manera. Y precisamente con este joven íbamos platicando acerca de que es importante hacerse estas preguntas: ¿cuándo, con quién y cómo puedo ser precisamente levadura? Porque me platicaba que a su mamá le gustaba mucho la cuestión de hacer postres, y que seguido él precisamente ayudaba a su mamá a hacer postres, y que siempre yo le preguntaba de los elementos para algunos postres y me decía que constantemente la levadura y otros ingredientes. Y le comentaba: tú puedes observar cómo la levadura puede mezclarse y puede provocar un sabor, algo que pueda darle una estética y también pueda ser agradable. Y ya me empezaba a platicar lo que ha hecho este joven y partíamos de ahí. Hoy el Evangelio nos invita a hacer con otras personas estas preguntas: ¿cuándo,
con quién y cómo debo ser levadura. La levadura es precisamente la medida que damos, que son, dice el Evangelio, se me hacen una mezcla y se puede precisamente con la harina, esta levadura, y puede un pan que quizás pueda ser llamativo, puede llamar la atención, puede elevarlo, puede hacer que sea más esponjoso, más sabroso, y cada quien sabrá, porque me decía de varias condimentos y sobre todo levaduras que hay hoy en día. Hoy Jesucristo nos pregunta, tus amigos, tu esposo, tu familia, que en ocasiones se encuentran cuestionados por situaciones que están viviendo y buscan una respuesta, buscan precisamente una palabra que les ayude a descubrir si están equivocados o están en lo correcto. Y es aquí donde nosotros le pedimos al Señor que para con ellos nos ayude a hacer esa levadura. ¿Qué es lo que buscan estas personas? Que nosotros primero tengamos la certeza de que aunque la persona tenga ideas equivocadas, siempre va a haber en el corazón del todo bautizado una esperanza, va a haber algo que no sabe cómo explicar. Comentaba, he cometido varios pecados y sé que son pecados. Al principio no tenía yo problema, pero van haciendo en mi corazón un hueco y que necesito descubrir realmente por qué me pasa esto, por qué no puedo dejar completamente la fe, por qué no me puedo dedicar solamente, decía él, a no creer en Dios. Siempre que intento hay algo que me vuelve a hablar de Dios. Y ahí descubrimos que todos, desde que fuimos bautizados, tenemos esta semilla de este grano de mostaza. Dios, al momento que nosotros fuimos bautizados, se nos puso el crisma. El crisma precisamente es ese aceite que tiene una función muy grande. Dentro del Imperio Romano había lo que conocemos como los circos o el Coliseo, y dentro de ese Coliseo habían los gladiadores y les ponían aceite en todo su cuerpo para que los que estaban en las últimas gradas, por llamarlo así, pudieran con el rayo del sol ver al menos los movimientos que hacían los que estaban en la arena peleando. Y cuando no tenían las armas ya y tenían que tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, tanto aceite hacía que las personas no pudieran sostenerse, se resbalaban. Ese signo de aceite que se utilizaba en este mundo pagano, la Iglesia lo utiliza para el bautizo con otro simbolismo, el de expresar que precisamente nada, ni la cuestión del demonio, ni la cuestión precisamente de la maldad puede abrazarnos, porque fuimos marcados con este aceite. Este es pequeño aceite, esto pequeño que llamamos como algo insignificante, unos nada más les ponemos con un pulgar, se los ponemos aquí en esta parte de la coronilla, porque también se pone en el pecho, pero el Santo Crisma se pone aquí en la coronilla, con ese signo tan pequeño como un poco más grande del grano de mostaza que se pone en el dedo, porque no es mucho, y se hace una oración. Ese signo tan pequeño es el que nos da la certeza de que el demonio no puede abrazarnos, no puede hacer nada. Porque dos razones. Uno, al igual que los gladiadores, cuando brilla ese aceite es precisamente de que Dios reconoce un alma. Cuando un alma anda perdida con tantos pecados, por ese sacramento del bautizo y por el Santo Crisma, Dios identifica esa luz que a lo mejor está muy lejana, así como cuando vemos el cielo y vemos puntos de estrellas, unos más cercanos, pero están lejanos, pero ve algo que empieza a vibrar. También nosotros, cuando nos apartamos y creemos que estamos muy lejos de Dios, empieza a hacer ese parpadeo la fe, esa pequeña fe que se nos dio en el bautizo, porque no es nuestra, se nos regaló, empieza a tratar de llamar la atención porque está muy lejana. Y el segundo elemento de esto tan pequeño es precisamente que cuando algo nos quiere sujetar, la maldad, el dolor, la tristeza, la soledad, la depresión, se resbala porque fuimos marcados con este sello.
pero dentro de todo, de esta doctrina de la iglesia, de toda esta magisterio, Dios tiene también algo muy importante. Dios da la libertad, que si alguien quiere creer, que si alguien quiere precisamente pensar que ya no tiene solución o que no va a salir de este problema, Dios respeta. Por eso cuando decimos, a mí no me va a pasar nada, no es porque tus palabras sean como una programación lingüística o un pensamiento positivo, no, es porque tenemos la certeza de que fuimos marcados en el bautizo con este santo crisma. Y este santo crisma es el que nos ayuda a decir, están pasando cosas que no comprendo, se están dando situaciones que me están llevando a pensar que algo está obrando, pero si yo con esta fe que recibí tan pequeño en el bautizo, con lo que fue el santo crisma, digo, no creo, no me pasa nada, no es porque tú tengas mucha fe o poca fe, es el regalo que Dios te dio en el bautizo, de que nada te puede tocar, nada te puede abrazar. Pero si alguien empieza a decir, sí creo por esto, Dios lo que hace, como todo caballero, se retira y dice, yo respeto tu libertad, si quieres creer adelante, pero si en el creer que te está pasando esto, vuelve a surgir en tu corazón dudas de que no es verdad, vuelve Dios a abrazarte. Por eso le pedimos a Dios que nos ayude a saber cuándo, cómo y con quién podemos ser esta levadura y también este grano de mostaza de ayudar a tantas personas que ante tristezas, dolores, desempleos, enfermedades, situaciones sentimentales, situaciones estudiantiles, situaciones familiares, en ocasiones buscan algo que les pueda por un momento dar una esperanza. No se le va a llamar esperanza porque es una mentira, pero ellos necesitan saber, necesitan tener una palabra, porque a veces Dios calla, a veces Dios guarda silencio y muchas personas entran en desesperación. Por eso pidámosle a Dios que algo como la levadura, le dice este joven, pues explicándole todo esto, ciertamente tienes tus ideas de que Dios no existe, de que te has alejado, pero Dios no ha dejado de brillar en ti, por eso estás buscando esta dirección espiritual, por eso dentro de todo tu conocimiento que tú estás respaldado, entre comillas, Dios siempre va a ser más grande que tu idea. Le comentaba, Dios, eres el pensamiento de Dios y eres el latir de Dios. Por eso Dios siempre te va a estar buscando, Dios no se va a cansar. Por eso hoy el Evangelio nos habla de algo tan sencillo, que son dos elementos que los hombres y las mujeres utilizan. El hombre en el campo, Jesús observando cómo algo tan pequeño crece y cómo en la cocina también esto se puede mezclar y puede también dar una estética, puede dar otro sabor y puede dar precisamente una ayuda a nuestro organismo. También el Señor hoy nos dice cuándo, cómo y con quién puede ser levadura y puede ser tan pequeño como orientar, decir, aunque estés pasando por estos momentos difíciles, Dios no te deja, Dios sigue encendiendo esa luz que te puso en el bautizo para que Él pueda decir, ahí está mi hijo, ese es mi hijo y como tiene ese signo que yo le puse en el bautizo, este me pertenece. Por eso a veces hay gente que dice, Padre, el bautizo es un signo, es un sello. Cuando algo está sellado lo reconocemos. Así Dios nos ha sellado con algo tan pequeño que lo recibimos desde pequeños y que hoy de grandes tenemos que volver a recordar. Eres de Dios y Dios siempre te va a estar buscando, aunque tomes decisiones equivocadas, aunque pueda tu dolor, tu tristeza, tu desesperación, tu ansiedad, tu preocupación, tu angustia, tu soledad, tu frustración, tu falta de amor, Dios siempre te va a buscar, porque sabe que lo que buscas es regresar de donde has salido. Pues hermanos, ¿cómo, cuándo y con quién debemos ser este signo de levadura y ser también este grano de mostaza que a tantas personas les ayuda a crecer cuando parece que ya no van a dar fruto, cuando parece que ya no va a haber una oportunidad, que por la edad, que por el tiempo, que por las cuestiones precisamente
globales, por las situaciones sociales, por las cuestiones políticas, por las cuestiones de afecto, por las situaciones de normas establecidas. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pues que cada quien pueda pensar en quién, cómo y cuándo puede ser esa levadura y puede ser esa semilla para que pueda crecer dentro de esta situación de desesperación y que también pueda darle un sabor, pueda ser mezclado como esta levadura, para que no pueda sentirse de que ya no tiene un lugar en la iglesia o que Dios se ha olvidado. No, Dios siempre va a reclamar lo que es de Él, aunque la persona decida por circunstancias de ignorancia, por situaciones inmediatas, optar por lo que no es Dios. Dios nos invita nuevamente a buscar ese reino. ¿Y cómo podré comparar este reino? Hoy nos dice que con algo tan pequeño que es tu palabra a otra persona que está a punto de cometer algo que le va a traer tristeza, dolor, angustia, soledad, remordimiento, culpa e incluso no sentirse digno. Que podamos ser granos de mostaza y podamos ser levadura. Que así sea.